Buenas noches con todos. Buenas noches con todos los hermanos que se encuentren. Teníamos un problema en el sonido, una situación contraria, pero bueno, estábamos explicando que debido a las circunstancias que nos rodean actualmente en el país y en el mundo, y por la imposibilidad de congregarse, Dios también ha provisto métodos actualmente para que podamos hacer estas transmisiones en vivo. Y como también decía, vamos a aprovechar este tiempo, este espacio para estudiar una porción del libro de Éxodo, uno de los 5 libros que se encuentran al principio de la Biblia. Este libro de Éxodo narra la salida de los hijos de Israel de la cautividad en Egipto, guiados por Moisés, una situación que hemos visto en películas varias veces. El método de estudio por el que vamos a estar verificando hoy la palabra, realizando, analizándola, se llama Parashah. Esta es una cuestión que se lo ha realizado o se la viene estudiando así desde antes de Jesús, una época muy atrás en el tiempo. Nada más es estudiar estos 5 primeros libros de la Biblia por porciones. A cada porción se le asigna el nombre con las primeras palabras con las que empieza. Por ejemplo, esta, la que nos toca estudiar y la que ustedes tienen en pantalla, se llama Kitizá. Significa cuando levantes. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Es algo que vamos a estar realizándolo. Este estudio también tiene la fecha 14 de marzo, porque fue la fecha en la que realizamos el estudio en la congregación, cuando estábamos todavía reunidos. Pues vamos a empezar. La palabra kitizá, recordemos que la Biblia está escrita en hebreo, y por lo tanto en las traducciones, con el afán quizá de que nosotros entendamos de mejor manera, se ha perdido bastante el significado de las palabras, tanto que termina siendo otro mensaje. Y es por eso que muchas personas han traducido esto como cuando censes, cuando la situación es diferente, no tiene nada que ver con un censo. La palabra, como pueden ver aquí, donde dice palabra original, es lo que encontramos en el texto. Ki Tisa. Esto viene de la raíz nasa. ¿Qué significa nasa? Nasa siempre ha tenido la connotación o la implicación de levantar algo, de alzarlo, de elevarlo o en algún caso de tomarlo. Y por ejemplo, vamos a revisar nuestras Biblias en Job, el capítulo 11, versículo 15. Nos da un ejemplo de cómo se usaba la palabra tizar, que aparece específicamente aquí. Vamos a buscar Job 11:15. Dice la palabra en Job capítulo 11, versículo 15. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Aquí tenemos un ejemplo de cómo han traducido la palabra tizá como levantarás. Vamos a ir rápidamente a Deuteronomio 4:19 para ver otro ejemplo. Deuteronomio 4:19 nos dice, no sea que alces, no sea que levantes, no sea que eleves tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, viendo que hay evidencia suficiente de que la palabra tizá se debe leer como elevar, y que no es simplemente una interpretación o que yo estoy mencionando esa traducción porque me gusta o porque se ha acomodado a lo que yo pienso, vamos a leer lo que han puesto en el texto. Este pasaje se desarrolla con Moisés en el monte Sinaí, hablando los 40 días y los 40 noches, donde recibe varias instrucciones. No solo recibe los 10 mandamientos que hemos visto en las tablas de piedra, sino que recibe muchísimas otras órdenes. Está a punto de recibir esas tablas y es en ese contexto en el que se desarrolla el pasaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 30, versículo 11, por favor. Estamos en Éxodo 30,
versículo 11. Leemos en nuestras casas, en nuestro escritorio, en donde nos encontremos. Acompaña la lectura en el versículo 11 diciendo: Habló también Jehová a Moisés, diciendo, estamos en la traducción Reina Valera 1960, que es la que todos tenemos, la que todos manejamos comúnmente, diciendo, versículo 12, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esas palabras cuando tomes es las que vienen del hebreo que vimos acá, kitizá. ¿Por qué le pusieron entonces tomar? Cuando tomes el número de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Entonces volvemos a leer esto. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Vamos a leer otra versión. En la versión Dios habla hoy nos dice, cuando hagas un censo de los israelitas, cada uno de ellos deberá dar una contribución al Señor como rescate por su vida, a fin de que no haya ninguna plaga mortal con motivo del censo. Entonces, si nos hacemos algunas preguntas e empezamos a inferir en la lectura, en lo que nos quiere decir, planteo las siguientes preguntas que tienen en pantalla. Aquí dice que después de que les cuenten, o antes o simultáneamente se deberá dar un pago por su vida. Entonces la primera pregunta es, ¿estoy pagando a los siervos del Señor para que me cuenten? ¿Estoy dando dinero para que simplemente me cuenten? Es decir, tú, el de allá, uno, perfecto, págame. ¿Ese es el sentido del versículo? ¿Nos está queriendo decir eso realmente? Segunda pregunta. Después de pagar soy libre de las plagas, como leemos en el último del versículo dice, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. O sea, que paguen para que no haya en ellos mortandad. Entonces, la pregunta es, ¿ya no necesito cumplir mandamientos? ¿Simplemente pagando soy libre de plagas? ¿Es de eso es lo que se quiere decir? Como dicen muchas personas que enseñan equivocadamente la palabra que, que den dinero para que sus problemas se solventen, que de esa manera van a ser libres. ¿Tendrá ese sentido? Y la tercera y última pregunta. Si esta fue una orden de Dios, que se haga un censo, ¿en qué pasaje de la palabra del Pentateuco encontramos esto? El Pentateuco, por supuesto, los 5 primeros libros. No vamos a buscar en Génesis porque esto es después de Génesis. En Números, en Levítico y en Deuteronomio, ¿cuándo se ha hecho un censo? Entonces, teniendo en cuenta esas tres preguntas, definitivamente no estamos hablando de un censo, definitivamente estamos hablando de otra cuestión. A continuación, les presento cómo debería leerse el versículo correctamente, basándonos en el texto hebreo. Nuevamente insisto, para que no piensen que es una interpretación mía o que yo he querido traducirlo así. Dice en el versículo 11, traduciendo textualmente como dice en el texto hebreo, el cual tienen abajo, cuando tizá, que dijimos que era levantar, alzar, elevar, cuando levantes la rosh, que significa cabeza, palabra que no han traducido, que han puesto en nuestras traducciones como número, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel, y aquí en nuestra traducción ponen por la cuenta de ellos o por el número de ellos. No, no tiene que ver nada de eso. Por los oficios de ellos. Entonces estamos viendo una similitud o que están relacionados los asuntos de levantar la cabeza y ser encargados con el servicio al Señor. Estamos viendo que se relaciona esto. Sigamos con el versículo. Cada uno dará a Hashem, uno de los nombres con los que se le conoce a Dios, al Dios de Israel, cada uno dará a Hashem un pago de reconciliación de su persona cuando los encargues. Entonces,
¿Cómo cambiaría la idea ahora que sabemos todo esto? Ahí les he puesto en pantalla el versículo correctamente traducido o con la idea general, con lo que realmente nos quiere decir esto. Cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel por los oficios de ellos, cada uno dará a Hashem un pago de reconciliación de su persona cuando los encargues. Hashem, como dijimos, es uno de los nombres con los que se le conoce al Dios de Israel. Uno de los nombres. Hashem sencillamente significa el nombre. Un nombre que está sobre todo nombre, el cual sabemos ahora que es Jesús, Yeshua en hebreo en su idioma original. Entonces, ¿qué significa esto de que cuando levantes la cabeza? ¿Qué nos quiere decir el texto cuando dice levantes la cabeza? ¿Por qué se relaciona con los oficios? ¿Por qué hay que pagar cuando seamos encargados u oficiados? Vamos al versículo 13. Estamos en Éxodo 30, versículo 13. Esto dará todo aquel que sea contado. Todo aquel que sea contado. Ya explicamos que no tiene que ver nada con contar, sino esto dará todo aquel que sea elevado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Al ciclo se le conoce como shekel. Es una de las monedas especiales con las que dice conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo, es decir, medio shekel, será la ofrenda al Señor. Esta ofrenda al Señor no era cualquiera. La palabra que utiliza aquí para referirse a ofrenda viene del hebreo terumá. Esta ofrenda tenía un sentido más amplio, es decir, de lo que Dios me ha dado, darle un uso más elevado, darle un uso más importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que yo sea encargado en un oficio del Señor, obviamente no cualquier oficio, he de pagar medio shekel, que será la constancia o como el coste de la matrícula para que yo ingrese a servir. Es como pagar un curso hoy en la actualidad, haciendo una comparación muy leve, como que si entráramos a un curso de pintura y pues obviamente no nos lo van a dar gratis, tenemos que dar un pago, ya sea este de matrícula o los materiales, pero no va a ser gratis. Entonces la manera de comprometer a la persona que entraba al servicio era con este medio shekel. ¿Ok? Entonces, recordemos, y haciendo un poco hacia atrás de la historia, Dios había prometido que nosotros íbamos a ser un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Y cuando decimos sacerdotes, no tenemos que traer a la memoria una imagen de alguien con una sotana o con una túnica blanca o alguien que pasa simplemente encerrado. Un sacerdote era aquel que santificaba, apartaba, distinguía su vida, le daba un uso más elevado para el Señor, viviendo en santidad, cumpliendo sus mandamientos y, por supuesto, como dijimos antes, fijamente y todos los días de su vida para andar en justicia. Esto significa que seamos un reino de sacerdotes. Entonces Dios había prometido en capítulos anteriores que nosotros o el pueblo de Israel seríamos un reino de sacerdotes. Todos podían ejercer ese servicio. Nadie iba a estar excluido. ¿Qué pasó un poco después de lo que estamos leyendo? Resulta que una de las 12 tribus de Israel, recordemos que salieron al desierto y estaban distribuidas por tribus. Una de esas 12 tribus, que era Leví, fue la única que quedó establecida como para ofrecer el sacerdocio. Los únicos competentes siendo capaces de dar ese servicio al Señor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cerró el sacerdocio? Lo que pasa es que, como ustedes recordarán, cuando Moisés estuvo a punto de bajar, o en ese transcurso, el pueblo de Israel empezó a hizo un becerro de oro, en el cual le escogieron como su nuevo Dios, el que les iba a guiar en el desierto. Esto casi los elimina por completo, si no hubiera sido por la intervención de Moisés. Entonces, en todo ese problema, en toda esa situación que surgió, fue cuando el sacerdocio, el servicio al Señor directamente con Él, pasó a ser de la casa de Leví. Entonces, antes de que esto suceda,
no estaba exclusivo para la casa de Leví. Todos podían ser sacerdotes, todos estaban habilitados para ese trabajo. Pero a raíz de lo que les cuento, pues se suspende ese servicio. Después tenemos que los que sirvan darían una trumá. Esto hablamos que era una ofrenda más elevada. ¿Y qué es levantar la cabeza? ¿Qué significa levantar la cabeza? ¿Qué implicación espiritual tiene? Porque esto obviamente va más allá de lo textual. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 3, versículo 3, por favor. Salmo 3, versículo 13. Entonces repetimos hasta aquí la idea, hasta que todos lleguen al Salmo 3. Dios estaba ordenando a Moisés que todos, dice, habla a los hijos de Israel, a todos, a todo el pueblo, que cuando sean levantado su cabeza, es decir, cuando vayan a servir, tienen que pagar medio shekel. Todos estaban en la habilidad de unirse a ese servicio. Entonces, ahora preguntaba, ¿qué significa levantar la cabeza? Estamos en el Salmo 3.3. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hay una alabanza de Marcos Witt que menciona justamente esto, el que levanta mi cabeza. Entonces, ¿qué significa? Primero, cuando está una luz encima nuestro y nosotros alzamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Nuestra cara se ilumina, recibe esa luz, las tinieblas, las sombras que pueden haber en nuestra cara se desaparecen. Entonces ahora en el sentido espiritual, cuando nosotros levantamos la cabeza, lo que vemos en el cielo es a Dios. Por eso dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, alzaré, levantaré, tizá los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi salvación? Mi socorro viene del Señor, porque Él está en las alturas. Entonces cuando yo levanto los ojos, tengo libertad por ser alumbrado con esa luz inasequible. Como dice allá en 2 Corintios, que Dios mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz. Esa luz resplandeció en nuestros corazones para que sepamos que Dios es Jesucristo. Ya lo vamos a estar revisando más adelante. Entonces, cuando levantamos nuestra cabeza, recibimos luz. Y una vez que hemos sido liberados de nuestras tinieblas, nos hacemos competentes para servir al Señor. No nos quedamos ociosos, ni nos quedamos ahí en una emoción, ni decimos, ay, qué bonito que fue llorar, el Señor me liberó y ahora qué hago, no sé, vuelvo a lo mismo. El ser humano, cuando es liberado y no tiene la instrucción del Señor, inequívocamente vuelve a pecar, porque no sabemos hacer otra cosa. Es la condenación del mundo y es la carne que tenemos. Entonces, una vez que nos levantamos la cabeza, repito, recibimos luz del Señor, esta luz nos libera de nuestras pasiones pecaminosas, concupiscencias, y empezamos a servir. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor? Volviendo al pasaje de Éxodo, que una vez que los que sean levantados la cabeza, iban a ponerse al servicio. Ya vemos cómo se relacionan estas dos situaciones. Y como les he puesto aquí en la pantalla, de modo que todos podían ser iluminados. Ahora vamos a seguir. Aquí es un resumen de lo que significa levantar el rostro. Nuestro rostro es levantado para recibir su luz. Por eso, en la oración de número 6, cuando proferimos esa bendición para los hijos de Israel, el Señor te bendiga y te guarde. Toda esa oración, en el versículo 25 dice, Hashem, que explicamos que significa el nombre que está sobre todo nombre, haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué significa eso? Va más allá de una alegoría, va más allá de que suene bonito, va más allá de que yo sienta paz al escuchar eso. Es porque cuando decimos que haga resplandecer su rostro sobre ti, es que tú alces la cabeza y el Señor te puede impactar con esa luz. Eso estamos deseando para una persona cuando oramos de este modo. No es solo repetir y que suene bonito, como antes repetíamos del Padre Nuestro, y que gracias a Dios
Hoy hemos tenido un poquito más de luz para entender lo que significa. Lo mismo pasa con esta oración cuando decimos haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros levantemos el rostro, pueden presentarse dos escenarios. El primero es que Hashem nos dé su rostro, que Él nos esté buscando alumbrarnos, y nosotros busquemos escribirlo. Es decir, lo contrario de ver a los cielos, que es ver a la tierra, al Seol, ir con la mirada hacia abajo. Ya es cuando nosotros buscamos perseverar en el pecado. Dios, como dice, no se deleita en la muerte del impío y del pecador. Lo que Él desea es que se salve, lo que Él desea es iluminarnos con su rostro. Nosotros cuando andamos con la cabeza bajada, pues lo estamos esquivando, pensamos que podemos salir de la presencia de Dios, pensamos que podemos escondernos, pero no hay lugar, es imposible, no hay cómo esconderse de Dios. Así que por afecto de su amor, Él nos va a terminar tomando, si es que esa es su voluntad. Ese es el primer escenario. El segundo escenario sería que nosotros busquemos su rostro y éste esté apartado. Por eso, en los salmos varias veces se repite: no ocultes tu rostro de mí, no vaya a ser yo como los que descienden al Seol. Porque el Señor también puede apartar su rostro un momento, no para que nos perdamos, sino porque nosotros hemos deseado perseverar en nuestro pecado. Nosotros hemos deseado seguir en ese camino y cuando nos damos cuenta, pues pensamos que no sé, Dios está a nuestro antojo o que nosotros le llamamos un ratito para que solucione nuestros problemas y después ya. Entonces estamos pecando, ay, ahora sí ya me fregué. Le busco a Dios, ya, solucionado, vuelvo a pecar. No, Dios quiere un verdadero arrepentimiento en nosotros. Entonces, si le estamos buscando así, como un número de bomberos, como la policía, como alguien que nos venga a salvar de las malas, pues tengamos cuidado, que se nos puede ocultar su rostro. Y eso no depende de mí, ni de ti, ni de la persona que está oyendo, sino de Dios que tenga misericordia en ambos casos. ¿Ok? Entonces, en tiempos actuales, ¿cómo se aplica esto? ¿Cuándo se levanta nuestro rostro? ¿Cómo sabemos que está levantado? ¿Qué es? Ahora, con la explicación, podemos decir que cuando el Señor ha levantado nuestro rostro, una de las señales es que estamos sirviéndolo. No necesariamente sirviendo en la iglesia, ese es el enfoque principal, pero Dios también puede usarnos para hablar a compañeros de del trabajo, en la familia. Podemos servir de tantas otras maneras, pero principalmente en la congregación. Entonces, primero, uno no puede decir que tiene el rostro levantado y pues no estar haciendo nada. Dice que la fe, la fidelidad sin obras es muerta, porque una vez que recibimos luz no podemos atesorarla para nosotros ni iluminarnos a nosotros mismos. Dice el Señor Jesús que una luz no se puede poner debajo de una mesa, debajo de una cama, tiene que estar en un lugar alto donde alumbre para que también esa luz impacte a otras personas cuando eleven su rostro. ¿Ok? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo se aplica eso en tiempos actuales? ¿Cuándo se levanta nuestro rostro? El apóstol Pablo hace una explicación exquisita de toda esta situación. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a analizar los versículos 4 al 18. Segunda de Corintios 3, 4, 18. Estamos en el versículo 4. Espero que sí. Espero que sí. Segunda de Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 4. Entonces, empezamos con la lectura. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Qué estaba pasando en este momento? ¿O qué pasaba cuando Moisés levantaba su rostro? Una vez que Moisés levantaba su rostro, recibía luz.
Pero como aún era de carne y aún no había un sacrificio hecho una vez y para siempre, es decir, aún no moría Jesús, la luz que impactaba en su rostro se iba desvaneciendo con el paso del tiempo. Se iba desvaneciendo, desvaneciendo. Al principio era radiante. No había cómo verle los ojos. Desprendía rayos de luz, rayos, rayos, rayos. No había cómo quedarle viendo, era como ver al sol. Sin embargo, esa luz con el tiempo se iba acabando y por eso Moisés se tapaba el rostro. Vamos a ver, aquí Pablo mismo lo explica. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? No que nosotros mismos podamos levantarnos del rostro, no que nosotros mismos tengamos la capacidad de elevar nuestros ojos a los cielos, porque si fuera así no necesitaríamos a Jesús. Dios es quien eleva nuestro rostro y así podemos ver al cielo y recibir esa luz, como mencionamos. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. A veces pensamos que podemos ofrecerle algo de nosotros mismos a Dios, que nuestras ofrendas por sí solas, que tenemos una buena iniciativa. Por ejemplo, David estaba ahí en su recámara y decía, ¿cómo va a ser posible que yo viva en algo tan lujoso y mi Dios viva en una casa hecha de palos? Voy a construirle una casa, un tabernáculo. ¿Será que a David se le ocurrió eso porque era chévere? ¿O porque Dios mismo puso eso en el corazón? Es Dios porque dice que la palabra, que nuestras obras, que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Cuando nosotros le ofrecemos algo a Dios en nuestras fuerzas, terminamos mejor ofendiéndolo. Todo lo que le ofrecemos es porque Dios nos permite hacerlo y así lo agradamos. Entonces, nuestra competencia proviene de Dios. Repito, Dios es el único que levanta el rostro. Nadie más puede hacerlo. No hay cursos. No es vaya un curso de 3 meses para aprender a adorar. No hay cursos. Vaya un curso de 3 meses para aprender a orar, para comunicar la palabra. Que sí, tenemos que prepararnos, pero esto, como decía el apóstol Pablo también, no es del que quiere, ni del que puede, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Así que nosotros no podemos forzar el servicio. Quiero servir, Dios, dame servicio. No, tenemos que pedirlos que nos haga competentes. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Si el apóstol Pablo menciona ministros competentes, quiere decir que había ministros incompetentes, obviamente. ¿Quiénes eran estos ministros incompetentes? Si nos volvemos a la época de Éxodo, nos acordamos que Moisés tenía un primo, que se llamaba Coré, una persona totalmente cegada que nunca buscó agradar a Dios, sino que siempre buscó agradarse a sí mismo, siempre buscó servirse a sí mismo. Producto de eso fue tragado por la tierra. Moisés le decía, ¿no están contentos con servir a Dios? ¿Procuran también el sacerdocio? ¿Por qué les dijo esto? Porque Coré decía, ¿por qué Dios solo tiene que hablar con Moisés? ¿Por qué no habla con nosotros? ¿Qué corona tiene? ¿Qué corona tiene? Eso decía nuestro amigo Corey. Nosotros podemos caer en eso. Murmuración. Creernos más competentes que los demás. Nuestra estima hacia nosotros mismos debe ser teniendo a los demás como superiores. No más alto, porque el que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Consideremos a nuestro Maestro Jesús, que siempre, a pesar de ser Dios mismo en la tierra, se mantuvo manso, con la cabeza bajada, y dice, encomendó su causa a aquel que juzga las cosas según la justicia. Entonces no busquemos hacer nuestro propio bien, nuestra propia justicia, seamos ministros competentes del pacto. No seamos como Coré, que empezamos a murmurar, a querer hacer lo nuestro. ¿Por qué yo no puedo?
Mejor agradezcamos que seguimos con vida y que Dios nos está dando una oportunidad para seguir mejorando. Seguimos. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y este es un problema que se ha presentado a lo largo del tiempo. Muchos hermanos dicen, aquí dice claramente, la letra mata, ya no hay que estudiar el Nuevo Testamento, porque eso solo me trae, el Antiguo Testamento, eso solo me va a matar, eso me trae maldición. Pero aquí dice, hermanos, la letra mata, mas el espíritu vivifica, lo antiguo ya está abolido. Aquí dice, lea. Es más, aquí dice nuevo pacto, y si hay un nuevo pacto, es porque obviamente hay un antiguo, y las cosas antiguas son las que no valen. Pero lea, hermano, aquí dice. Bueno, entonces la pregunta está en la pantalla. ¿La letra realmente mata? Las palabras que dio Dios en el Pentateuco, los mandamientos, que no son solo 10, sino más o menos 613, matan, son para muerte. ¿Dios nos podrá haber dado algo malo? Es la pregunta. ¿Ok? Entonces, dice la letra mata. Esta palabra mata viene del griego apoktenei. Recordemos que la Biblia siempre estuvo escrita en hebreo y en arameo. Posteriormente hicieron una traducción donde le pasaron al griego, donde muchas palabras hebreas no existían en el griego y tuvieron que adecuarlas de alguna manera. Y esta es una de esas palabras. Apoktenei efectivamente significa muerte. Pero si nosotros vemos de qué palabra hebrea lo tradujeron, viene de la palabra hebrea pagá. Esta palabra significa poner en contacto. Y es la misma que aparece en Génesis 23:8. Cuando está... vamos a leerlo para no parafrasear. Génesis capítulo 23, versículo 8. Esperamos un momento que todos lleguen. Hasta entonces espero que estén entendiendo todo. Si no es así, al final vamos a tener una ronda de preguntas y ahí podemos irlas respondiendo oportunamente. Volvemos al texto Génesis 23, versículo 8, primer libro de la Biblia. Dice, y habló con ellos diciendo, Abraham se había muerto a su esposa Sara. Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar. ¿Ok? Esa palabra que sale ahí como interceded es esta que estoy señalando en la pantalla, pagá. Entonces, esta palabra pagá, aquí la han traducido como interceder. Entonces, ¿por qué no pusieron en el Nuevo Testamento, en el versículo anterior, la letra intercede, más el Espíritu vivifica? Obviamente vemos una intención del traductor de torcer las cosas, ya sea buena, sea mala, pero torcidas. Y eso nos aleja mucho, porque entonces siempre se ha dicho que las palabras del Antiguo Testamento están abolidas. Aquí dice que nos matan, entonces ¿por qué vamos a seguir a la muerte? ¿Ok? En Deuteronomio 6:24, cuando se terminó de entregar los mandamientos, las bendiciones y las maldiciones, dice Dios, he aquí pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge pues ahora la vida, refiriéndose a los mandamientos. Entonces, ¿cómo es que aquí esos mismos mandamientos que dan vida vienen a matarnos? No, no es así, hermanos. Yo no puedo decir, no, es que si una persona solo estudia y se memoriza y no pone en práctica, se muere. Sí, claro que sí, pero es que aquí la intención del texto no es esa. Aquí se puede traducir este versículo de dos maneras. La letra pone en contacto, es decir, nos acerca, nos da una pauta, pero el Espíritu es el único que vivifica. Como a Moisés, la letra le hacía que reciba esa luz, pero la luz no habitaba en él. Una vez que nosotros
recibimos el Espíritu Santo en nosotros, la luz habitó en nosotros y resplandecemos permanentemente. Entonces, eso quiere decir, la letra pone en contacto, pero solo la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la mente del Mesías, como dice por más adelante, es la que nos vivifica, es la que nos pone en comunión con Dios finalmente. ¿Sí? Seguimos en el versículo 7. Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Entonces cabe aquí hacer la pregunta. El ministerio que ejercían los sacerdotes levitas en el desierto con Moisés, ¿era de muerte? ¿Dios tenía un ministerio de muerte? ¿O nuevamente las cosas están cambiando? ¿Cuándo ha sido de muerte la palabra? Al contrario, siempre ha sido de vida. Repetimos lo que dice, aquí pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Escoge el ministerio de la vida. Entonces, ¿cómo es que aquí es el ministerio de muerte? Grabado con letras en piedras. Es decir, en las tablas de los 10 mandamientos. ¿Esos mandamientos eran de muerte? Claro que no. ¿Cómo se debería entender esto? Y si el ministerio inerte, si el ministerio de la no muerte, podemos decirlo así, ¿por qué inerte? Porque era algo que iba en decadencia. Vamos a ver cómo se relacionan las ideas al final de todo. Pero lo que sí es muerte, porque esas palabras nunca han dado muerte a nadie. El pecado es el que ha matado. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, aquí tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, decir que si ese ministerio en decadencia, ese ministerio inerte, tenía gloria tanto que a Moisés le brillaba el rostro y los hijos de Israel no podían verlo, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? A los apóstoles, después de que Jesús se murió, les dijo, vayan a Jerusalén, que allí recibirán poder. El poder del Espíritu Santo, ese es el ministerio del Espíritu, un ministerio mucho más glorioso, mucho más inminente, en el cual Dios iba a permanecer con nosotros para siempre. Él nos iba a guiar a la santidad, a eso se refiere. Entonces dice, si el anterior era glorioso tanto que no podían ver a Moisés, ¿cómo será el nuevo? ¿Cómo será ese espíritu, ese ministerio del espíritu que va a sobrepasar todo lo que se ha visto antes? Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, nuevamente, ¿cuál es el ministerio de condenación? ¿Cuándo han servido los mandamientos para condenar? Ahí ustedes dirán, cuando uno peca. Exacto, en caso de pecar, eh, era muerte, pero de ahí no. Los mandamientos eran reglas para vivir en santidad y andar por la vida. Entonces nunca fue un ministerio de condenación. El objetivo de que Dios haya dado la ley a través de Moisés no era para condenar al mundo, sino para que aprendamos a vivir en los preceptos de Dios y así vivamos eternamente. Pero como vemos, esa letra solo puede acercar. Entonces no es condenación. Dice, porque si el ministerio de condenación, y si no es condenación, ¿qué es? Si el ministerio en disminución, si el ministerio que iba muriendo fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Recordemos que este ministerio, que dice aquí en disminución, en condenación, es el ministerio de los levitas. Mismo ministerio que conforme iba pasando el tiempo, iba decayendo, 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 tanto que en este sacerdocio, el sumo sacerdote tenía que ser hijo de Aarón. En las épocas finales, este sacerdocio ya no era ocupado por hijos de Aarón, sino por quien el gobierno mejor le parecía. Ya no había arca del pacto en el lugar santísimo. Todo estaba muy corrupto, entonces iba disminuyendo hasta que vino Jesús y restableció las cosas. ¿Ok? Dice, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Dice, porque aún, versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Quiere decir, como dijimos antes, que si lo de Moisés fue glorioso, no es ni siquiera una gota de glorioso comparado con el ministerio que trajo Jesús a la tierra. Versículo 11.
Porque si lo que perece, ahí vemos, lo que perece, lo que disminuye, tuvo gloria, vemos que se relaciona más con disminución, con, con decaimiento, no con condenación ni con muerte. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Qué tal esperanza tenemos ahora? La esperanza de que la luz habita en nosotros para siempre. No como Moisés, que se le iba apagando el rostro. La luz habita en nosotros para siempre, porque el Espíritu está en nosotros. Así que con esa confianza les decimos, versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces aquí también van a decir, hermano, entonces aquí ya se está aboliendo la ley, lo de Moisés ya quedó abolido. No quiere decir abolido. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser disminuido. En aquello que había de ser disminuido. Guarda relación con las anteriores ideas de disminución, decayente, inerte. No lo mismo que muerte, condenación y demás palabras que vemos que, que no van por ahí. Y ustedes me dirán, o quizá pueden preguntarse, pero en todas las traducciones dicen eso. Esa no es una garantía hoy en día, hermanos. Tenemos que buscar la verdad a través de las palabras y ver si esa verdad concuerda con toda la Biblia. Y si hay una incongruencia, nuestro deber es masticarla hasta que todo quede conforme, porque si hay una incongruencia, no es la Biblia la que se contradice. Somos nosotros los que estamos leyendo mal. La palabra de Dios ha sido una y verdadera a través de los tiempos, de modo que no puede haber contradicciones, y no las hay. Si hay algunas, si usted lee, aquí dice esto y acá dice esto, pues no, hay que leerla, hay que traducirla bien. Ese es nuestro deber. Entonces decíamos, versículo 13, en fin de aquello que había de ser disminuido. Versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿cuál es el antiguo pacto? No se está refiriendo a la ley de Moisés, sino al servicio que ofrecían los sacerdotes levitas, el antiguo pacto. Es decir, cuando leen la ley de Moisés a través de los sacrificios que hacen los levitas, matando un animal y pensando que por eso van a ser justificados, ya no, ya no pueden. Dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando murió Jesús, ese velo finalmente se descubrió y nosotros tuvimos acceso al lugar santísimo. Y es ahí cuando toda la escritura converge en un solo punto, que es el Mesías. Pero si no leemos a través de su Espíritu que habita en nosotros, nunca vamos a entender. Si no entendemos a través de su sacrificio, las cosas nunca van a terminar de converger, como dije, y siempre va a haber contradicciones. Entonces, versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, que cuando se conviertan al Señor Jesús, cuando lo acepten como Mesías, finalmente van a entender toda la palabra. De modo que revelación no significa abolición. Entender lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, Yeshua HaMashiach, no significa que lo de atrás queda abolido, sino que más bien se viene a cumplir y a mejorar. ¿Mejorar en qué sentido? Dice la palabra en Hebreos que los varios sacrificios que se hacían año tras año no podían limpiar la conciencia de nadie. Mas cuando vino el sacrificio perfecto y para siempre, todos fuimos limpios hechos una vez y para siempre. De ahora en adelante somos justificados por el Cordero. Entonces, cuando a los hermanos que aún tengan endurecido el corazón, que el Señor tiene dispersos por las naciones, finalmente se les revela esto, allí sí van a entender toda la palabra. Mientras tanto, no. El que no entra por la puerta que es del redil de las ovejas, es ladrón y salteador. Entonces, la única forma de entender la palabra es a través del Mesías. No hay otra manera. ¿Ok? Seguimos versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu.
y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vamos a explicar este versículo acabando la idea del 18. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que mientras tanto, cuando alcemos el rostro y lo veamos confiadamente, no que veamos una imagen ni por el estilo, sino que tengamos esa luz, esa confianza de que vamos a recibir luz y que la luz habita en nosotros, cada día de gloria en gloria nos vamos a ir pareciendo más y más y más a nuestro Señor Yeshua, que es la meta para lo cual vivimos. Hacernos semejante a Él, dejar de existir nosotros como personas, nuestro carácter, nuestras intenciones, y empezar a obedecer los mandamientos tal y como lo hizo Yeshua. Dice, el que le ama debe andar como Él anduvo. Si alguno le ama y no anda como Él es mentiroso. Pues aquí, en la imagen que tienen en pantalla, es un cuadro resumen en comparación de los dos ministerios. A la izquierda tenemos el poder que vino con el Espíritu que nos vivificó a través de Yeshua o Jesús. Y aquí el de la letra, el de los levitas, del anterior ministerio, por el mecanismo por el cual se cumplía el pacto antes. El mismo pacto. ¿Cuál es el pacto? Seré a ustedes por Dios y ustedes serán mi pueblo. Lo que ha cambiado es el modo de cumplir ese pacto, no es el pacto en sí. Entonces, con este espíritu que hemos recibido, ahora este espíritu, dice el Señor, es espíritu. Y este espíritu nos vivifica, nos justifica, es más glorioso, es lo que va a permanecer, es abundante y nos trae revelación. En cambio, este ministerio de la letra, el de los levitas, del que estaba anteriormente vigente hace mucho tiempo, nos pone en contacto. Es un ministerio inerte, porque ahora sí ya no se cumple, ni siquiera hay templo para hacerlo. Está grabado en tablas de piedra. Es perecedero y ya pereció, porque ya no hay cómo hacerlo. Iba en disminución, ya disminuyó totalmente, simplemente fue glorioso, el de acá es más glorioso, y este tenía un velo puesto. ¿Ok? Este era a través de la sangre del cordero, de los corderos, de los sacrificios, oficiado solo por levitas, no por todo el pueblo. Constaba de sacrificios y solo era a través del linaje de Aarón. En cambio, con este nuevo ministerio, todos volvimos a la idea original de ser sacerdotes. Ahora todos, tanto usted como yo y como todas las personas que nos rodean, podemos ser sacerdotes. No por nuestra competencia, como si proveniera de nosotros mismos, sino del Señor, quien levante el rostro. Una cosa más, en el versículo 17 dice que el Señor es el Espíritu. No quiere decir que sea un hálito flotante ahí en la superficie, ni que no sea corpóreo, sino que él dice, el Señor es Espíritu, haciendo alusión a que tiene todas estas características. El que esté en el Espíritu es vivificado, justificado, es más glorioso, va a permanecer, va a ser abundante y va a tener la revelación. Entonces, cuando leemos, hay que adorar al Señor en espíritu y en verdad, significa adorarlo en estas características. Vivificado, justificado, con el ministerio más glorioso, con el que permanece, siendo abundantes y no escasos, y con la revelación de a quien adoramos. Y la promesa final de todo este estudio de levantar el rostro, vamos a irnos a Éxodo 33:14. Vamos ya llegando al final, y en Éxodo 33:14 viene la promesa de que el rostro siempre nos va a alumbrar. Estamos en Éxodo 33:14 y en nuestras traducciones dice de la siguiente manera: y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En vez de presencia es la misma aparece la palabra panim.
Ese panim significa, como tiene en pantalla, mi rostro. Mi rostro irá contigo y te daré descanso. El rostro es la parte visible de una persona. Es decir, yo le conozco a mi papá, a mi mamá, porque puedo identificar su rostro. Asimismo, el rostro de Dios, ¿cuál es? ¿Por quién conocemos a Dios? Como le dijo Jesús a sus apóstoles, ¿me han visto a mí y no han visto al Padre? ¿Estoy ya entre ustedes tanto tiempo y no han visto al Padre? Es porque el rostro de Dios, por quien reconocemos a Dios, es Yeshua HaMashiach. Dice, mi rostro irá contigo y te daré descanso. Su rostro, es decir, Jesús, ahora va con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo, y Él es el que nos da Shalom. La paz les dejo, mi paz les doy, dice, no como la paz que da el mundo. Amén. Y en estos tiempos finales, donde acontece la tribulación, donde empezamos a ver la tribulación, aquí hay una imagen que dice, se acerca nuestra redención. Leemos en Lucas 21-28, les he puesto en la pantalla la traducción de Dios habla, de la Biblia Dios habla hoy, y dice, cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto, un poquito más, y seremos libertados. Nuestro Señor Yeshua sabía que en poco o cuando empiecen a suceder estas cosas, la tendencia iba a ser bajar el rostro, bajar la cabeza. ¿Qué nos dice las recomendaciones cuando suceden estas cosas? Que levantemos la cabeza, que no dejemos de servir, que no dejemos de buscar su luz incesantemente, que nos alimentemos de Él, que lo busquemos en tanto que pueda ser hallado, porque nuestra redención se acerca. Ese es el mensaje para ustedes, hermanos. No dejen de servir al Señor en donde estén. Pídanle que les haga competentes para que se mantengan en el servicio. Y con eso concluimos el mensaje de hoy. Quisiera que con los que estén nos cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas en oración para que nuestra cabeza permanezca firme y en alto en estos días. Padre, te damos gracias porque a través de tu rostro, que fue Yeshua, pudimos conocerte a ti. Gracias por llevarnos a tu presencia, a tu santidad. Gracias porque tu rostro resplandeció sobre nosotros. La luz inalcanzable vino a resplandecer en las tinieblas de nuestros corazones. Y ahora podemos decirte que tú eres nuestro Dios. Y gracias a ti, ahora somos tu pueblo, Señor. Esperamos la promesa final de que seamos transformados a tu imagen y semejanza y al fin podamos habitar todos los días viéndonos cara a cara, Señor, sirviéndote, alabándote cada momento. Pero mientras estamos aquí, Señor, mantén nuestra cabeza elevada en la tribulación, para que no neguemos tu nombre con nuestros actos, sino que glorifiquemos, para que los gentiles que consideren nuestra conducta sean avergonzados en el día de tu visitación. Esto lo pedimos con tu nombre, Yeshua. Amén. Eso ha sido todo, hermanos. Una excelente semana. Nos estaremos comunicando por los diferentes medios. Un abrazo.